Buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Bienvenidos al episodio número 9, el noveno episodio de Línea de Fuego. Y hoy, como siempre, después de 2 semanas muy agitadas en la actualidad nacional, después hablaremos un poquito de eso, pero como siempre tenemos un invitado fascinante para hablar de un tema que creo que a Yanaína y a mí nos ha apasionado mucho y era uno de nuestros temas favoritos cuando trabajábamos juntos, que es el tema es el tema de Panamá y con Centroamérica y el tema de la integración centroamericana. Así que voy a darle la palabra a Yanaína para que introduzca a nuestro invitado de hoy y saltamos a la entrevista. Gracias, Ricky. Bueno, ha pasado muchísimo en tan poco tiempo y justo después del último Línea de Fuego que tuvimos. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, Edgar Chamorro. Sobre todo por el hecho de que es una persona con muy vasta experiencia, es un economista nicaragüense. Ha escrito innumerables artículos, libros, se ha educado y ha trabajado muchísimo en el tema de la integración. Actualmente se dedica, es también profesor universitario y es asesor externo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. Y tiene muchísimo conocimiento del SICAS y el tema SIECA, del cual por muchos años hemos estado conversándolo y cuál es la dinámica panameña allí. Yo creo que hoy va a ser un programa muy interesante, didáctico para nosotros los panameños y entender un poquito cuál es el rol que tenemos en nuestro neighborhood y también, de cómo nos comportamos con nuestros vecinos y así a nivel global. Pero entonces yo quiero que Ricky le traiga a nuestro invitado a la pantalla para poder entonces disfrutarlo y poder preguntarle. Edgar, bienvenido. Hola. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, y un saludo a todos, un abrazo fraternal, un abrazo centroamericano, ¿verdad? A todos ustedes. Así es. Los escuchan. Cuéntame. Perfecto. A ver, vamos. Bueno, vamos. Yo voy directo, como dice Ángel Ricky, al hueso. Yo quiero hacerle una pregunta como panameña, porque históricamente nosotros, aquí en Panamá hay un dicho muy famoso, que se lo comparto, de que Panamá es históricamente suramericana, geográficamente centroamericana y culturalmente caribeña. Y si nos remontamos a la historia centroamericana per se, a la historia de los países centroamericanos, vemos cómo después de la independencia de España en 1821, las repúblicas que hoy son centroamericanas se fueron aglutinando en una historia muy similar y también tal vez una historia consecutiva, hasta que se hace la República, creo que fue República Federal Centroamericana, que duró un tiempo, y de allí se fueron independizando en las distintas naciones que tenemos hoy. Pero Panamá no formó parte y no fue parte, esa historia centroamericana no fue de la mano de Panamá. Nosotros después de 1821 decidimos unirnos a la Gran Colombia, con nuestro, es una historia ya distinta, nuestra obsesión con Bolívar, el Congreso Anfictiónico y todo lo demás. ¿Cómo usted cree en su experiencia vasta de la integración centroamericana que esa realidad panameña, esa realidad nuestra de haber vivido históricamente un proceso completamente diferente que es el de la Gran Colombia, impactó o sigue impactando de alguna manera la integración misma con nuestra región geográficamente enlazada? Bueno, muy buena pregunta. Desde que yo estoy en la integración en SIECA, inicié en 1972. Y siempre recuerdo que Panamá se mencionaba mucho. Panamá, los centroamericanos la sentimos siempre como propia. Es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque es el istmo centroamericano.
Mesoamérica es diferente. Mesoamérica se inicia en México y termina realmente en El Salvador. Pero ahora Mesoamérica va hasta Colombia. Entonces, es la precisión de términos, pero el istmo centroamericano siempre está Panamá. Además, no sé, pero en mi caso, como nicaragüense, siempre recuerdo las historias del canal, ¿verdad? Que en algún momento el canal se iba a construir en Nicaragua y bueno, después de mucho pensamiento, acciones, incluso ustedes se recuerdan cuando Napoleón II, ¿verdad?, en Francia anduvo vendiendo acciones de lo que iba a ser el canal en Nicaragua. Y la verdad es que siempre en los procesos de integración, desde que yo estoy en SIECA y desde antes, pues desde que entramos con la integración en 1960, Panamá siempre estuvo presente, incluso en las reuniones. Podía no suscribir la adhesión, pero mandaba siempre algunas personas como representantes. Por otra parte, yo me recuerdo que en algún momento Panamá perteneció no solo a la Real Audiencia que tenían en Panamá, y esto es la historia, ¿verdad? Sí. Sino que también tuvo vinculación con la Audiencia de los Confines que estaba en Guatemala. Miren pues, es que es muy interesante. Eso no lo sabía. Sí. Siempre en el istmo centroamericano existió comercio muy fuerte. En el fondo, todos somos comerciantes en Centroamérica. Si ustedes van a como me imagino que ya lo han hecho, en Panamá también, a una ciudad maya, acá en Guatemala, van a encontrar que el mercado es lo más importante, es la plaza del mercado, y ahí estaban también pirámides. Pero aquello era lo que le daba una vida enorme al mercado, que pasa en náhuatl a llamarse tiangue en Nicaragua. Okay. Y este mercado existía a lo largo de toda Centroamérica. Hace unos días en México, en Costa Rica creo que fue, o en Nicaragua, encontraron unos ídolos olmecas. ¿Y cómo llegaron de México hasta acá? Claro. Entonces, en el fondo, lo que nos separa es nada más, pues, ¿qué les puedo decir? Que cada uno tomó, como buenos centroamericanos que somos, rutas diferentes, incluyendo los 5 países iniciales de la República Federal. La República Federal es algo increíble de leer esto, porque cuando se hace la independencia en 1821, que no fue la independencia de Panamá, ¿verdad? Estamos claros en eso. En Centroamérica tenemos el problema que se hizo la independencia, pero no teníamos recursos para poder hacer un buen gobierno. Y hay un periodo ahí de aproximadamente 1 año y meses en que Centroamérica se adhiere a México, que era el gobierno de Iturbide, ¿recuerdan? Sí. ¿Verdad? Que es el primer imperio mexicano. Sí, y duró poco la adhesión. Muy poco. De ahí, en 1821 se da la independencia, aunque ya desde antes se venían haciendo conatos de independencia en El Salvador, básicamente, en Guatemala, Nicaragua. Conseguimos la independencia hecha por los criollos, pero tampoco teníamos cómo mantener esta independencia. Nos vamos con México, no nos va bien, definitivamente. Está muy lejos México o sea, el Distrito Federal de Centroamérica. Sí. Centroamérica, a su vez,
tenía pues dos Centroaméricas. Una estaba constituida por Guatemala, El Salvador, Honduras, la otra Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que estaba totalmente ligada a Latinoamérica. A pesar que es muy interesante cuando ustedes leen historia, ver cómo los piratas que llegaban, Morgan, que llegaba a Panamá, venía para acá después. Oh. Todo esto era, y aquí se escondían, y hubo unos escondites hasta, bueno, no nos metamos en eso. Yo acabo de terminar una novela de piratas, interesantísima, y prometo mandárselas cuando la tengan. Por favor. Es una promesa. Ahí entonces la República Federal comienza realmente mal porque estos tres países o tres provincias, porque primero eran las Provincias Unidas de Centroamérica, después fue la República Federal de Centroamérica. La República Federal de Centroamérica, que es la que nos estamos hablando, duró aproximadamente 11 años, 12 años. Después se disolvió, y miren qué interesante. Las ideas de federación estuvieron siempre presentes en Centroamérica. Claro. De unión. El unionismo, pues fue en ese momento una marca registrada centroamericana con grandes avances. Y después de la disolución de la federación, hay más de 19 intentos de unión. Esto es interesantísimo porque algunos intentos fueron armados, fueron luchas intestinas, uno contra todos y todos contra uno, o sea, por ahí iban las cosas. Y aún así se encontró un camino, y esto explica la integración actual. La explicación está allá. Y ese camino fue comenzar a hacer una serie de intentos de unión que poco a poco se fueron convirtiendo también en intentos comerciales, y poco a poco se fueron convirtiendo ya más modernamente en intentos de integración. Siempre se hablaba de cooperación, siempre se hablaba de paz, que ustedes lo encuentran también esto de años después en el Grupo Contadora, con Panamá a la cabeza. Claro. El papel que tuvo ahí Panamá en el Grupo Contadora fue enorme. Bueno, voy a seguir el hilo de la historia. Eso sería toda una racionalidad política unionista, federalista, que viene hasta los comienzos de los años del siglo XX. Y no es sino hasta 1951 que, dando un giro, tenemos la última iniciativa política en Centroamérica, que fue la Organización de Estados Centroamericanos. Organización esta en la cual, si mal no recuerdo, tuvo representantes Panamá en algún momento. Claro. Y siempre las puertas quedaron abiertas. La ODECA se forma en 1951. La década de los 50 es una década muy interesante para todos los países. Veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Toda la Organización de Naciones Unidas, nueva, pues se hace a partir de 1945-44. En realidad comienzan algunas reuniones, la de San Francisco, ¿verdad?, de formación de las Naciones Unidas. Y después lo que tenemos es un nuevo ¿cómo diría?, orden internacional a raíz de la creación de instrumentos de cooperación, que fue
Naciones Unidas, básicamente, de la paz mundial, que duró poco tiempo porque inmediatamente después, en 51, comienza la guerra de Corea, ¿se acuerdan, verdad? Pero las ideas están presentes ahí en materia económica, hay todo un fervor, un hervor que está en ebullición, que es la ciencia económica. ¿Por qué? Porque ahí comienza a hablarse ya de cooperación, porque ahí se habla ya de desarrollo, porque ahí están todas las teorías grandes, pues algunas con mucha validez, otras que han perdido alguna validez, sobre el desarrollo. Se pensaba en un desarrollo lineal, como que una acción impulsaba a la otra, que no era bien así, pero bueno. Y ahí viene la teoría de la cooperación internacional y se crea, las Naciones Unidas crea las comisiones económicas. Para, en nuestro caso, la CEPAL en México, que tiene que ver con Centroamérica hasta Panamá y Caribe. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque las ideas y los hechos son hijas del tiempo. Exacto. Porque nosotros estamos viendo, Dios mío, 100 años y más tal vez hacia atrás, pero para poder entender bien aquello tendríamos que estar ahí en medio. Así Nos es. está pasando lo que viene con el futuro, que ahora nos damos cuenta que con las armas, digámoslo así, mentales, con los conocimientos que tenemos, que yo le llamo armas mentales, no podemos entender el futuro. Y esta incertidumbre que tenemos todos los días y que estamos a merced de hechos realmente entrópicos que van para todos lados y uno no le mira dónde pueden estar, o sea, no mira ni pies ni cabeza, tiene una lógica, y tiene una lógica histórica, porque estamos en proceso de cambio. Si bien con una incertidumbre total, pero Así es parte de nuestra civilización. así es. Lo que usted dice es música para los oídos de Ángel Ricardo, que es lo que históricamente ha dicho siempre. Sí. Don Edgar, yo quería hacerle una pregunta hablando de este tema, porque una de las cosas que nosotros siempre hablamos es esto, ¿no? ¿Por qué Panamá tiene esta relación tan extraña con Centroamérica? Y nosotros tenemos varias teorías. A mí, ahorita que usted estaba hablando, estaba pensando en Turquía, por ejemplo, como Estambul, que es una ciudad que tiene un canal, por decirlo así, pues tiene un estrecho, controla un estrecho, un paso de agua estratégico a nivel mundial. Obviamente Estambul es una ciudad que ella sola es importante por sí misma y por ende tiene una relación bastante extraña con el resto de Turquía, y si nos vamos hacia allá con el resto del Medio Oriente y con el resto de Asia, y también y si nos vamos hacia el otro lado con Europa. O sea, es una ciudad que está como a mitad de camino. Yo creo que el hecho de que la capital de Turquía esté en Ankara no es casualidad. La ponen ahí para que esté en el centro de la península anatólica, que realmente es el corazón de Turquía, no es Estambul. Y de hecho el Imperio Otomano, bueno, los otomanos vienen de Asia, no vienen de Europa. Entonces, me parece que en Panamá, haciendo el símil, ese proceso todavía como que nunca ha sucedido, y nosotros tenemos una capital que está, por decirlo así, del lado suramericano, o sea, queda del otro lado del canal que el resto de Centroamérica y que el resto del país realmente. Mientras uno se mueve más hacia, digamos, uno cruza el canal y se viene más hacia allá, Panamá se vuelve más centroamericana, hasta el punto que ya una vez que llegas a Chiriquí, Costa Rica, ya ahí sí se ve que ya no hay diferencia. O sea, es muy poca la diferencia una vez que cruzas la frontera de Bocas del Toro a Limón o de Chiriquí a Costa Rica. Pero eso a mí me parece que le queda muy lejos a las élites que han dominado Panamá tradicionalmente, que están al otro lado del canal. Por más poco que sea la distancia en kilómetros, psicológicamente es una gran distancia, ¿no? Entonces, eso es una teoría que nosotros tenemos, y a mí me gustaría saber
en su amplia experiencia de tratar con élites políticas y económicas panameñas, ¿cuál sería su explicación, si tuviera que darla, de por qué Panamá no termina de verse como un actor centroamericano en propio derecho y además como un actor en capacidad de liderar, incluso en algún escenario, una integración centroamericana, dado el peso económico y geopolítico que tiene Panamá? ¿Cuál sería su explicación, digamos, en toda esta experiencia que usted ha tenido? Bueno, mira, antes de todo yo me declaro que que trabajé bastante en Panamá, bastante. Conozco mucho Panamá. Estuve por un tris irme a vivir a Panamá con mi esposa, ahora que ya estamos más mayores. Recibí invitaciones para hacerlo en algún momento. Miren cómo es eso, ¿eh? Y creo conocer bastante bien al panameño. Incluso en algún momento hasta familia tenía por allá. La verdad es que los centroamericanos son muy diferentes unos de otros. Partamos de eso. O sea, expliquemos las diferencias sin tratar de igualdades, ¿eh? Todos somos diferentes. Un guatemalteco es muy diferente de un salvadoreño, de un hondureño, de un nicaragüense. Sí, tenemos el mismo idioma. En algunos casos, pues la religión católica es la que predomina. Dicho sea de paso, tengo un padre católico, sobrino mío en Panamá, que seguramente debe estar oyendo esto, entonces no voy a hablar de él. Pero el caso es que, primero, todos somos diferentes. Entonces la integración lo que intenta integrar son identidades diferentes. Y lo que no hemos podido es tener una identidad centroamericana, a pesar que donde vamos fuera del país, a ellos nos miran todos iguales. Un panameño, un nicaragüense, exactamente igual. Hasta hablamos muy parecido. Bueno, yo tal vez no, porque hace muchos años, pues como más de 50 años, estoy fuera de Nicaragua. Pero entonces, lo primero es borrar esa imagen de que somos iguales. Sí, tenemos un mismo idioma, pero lo tenemos también con los argentinos. Aunque ellos hablen de otra forma, nosotros hablamos de otra. En segundo lugar, hay que ver esto también como agendas. La agenda de Panamá, pues nunca fue una agenda de unión con Centroamérica. Panamá le costó mucho salirse de la Gran Colombia. Pensémoslo. Panamá culturalmente también sufrió, pues con el canal, que dicho sea de paso, se calcula que en el canal de Panamá trabajaron, no sé si 6,000 familias nicaragüenses. Así que, como decía, bueno, mejor no digo nada. No hay que mover el árbol, ¿verdad? Porque ahí caemos, porque todos nosotros, como decía Neruda, nosotros los de entonces siempre somos los mismos. Esta frase habría que cambiar en Centroamérica. Sí, somos los mismos porque somos centroamericanos, pero tenemos más identidad centroamericana, incluyendo Panamá, cuando estamos fuera. Y eso lo pueden ver. ¿Cuál es la agenda de Panamá? ¿Quieren que hablemos un poquito sobre la agenda de Panamá? Panamá quiere y apoya lo que yo llamaría una integración funcional, donde actualmente, creería yo, y esto con todo respeto, prioriza mucho lo económico, lo financiero. Por supuesto. Lo técnico,
el comercio, la logística, mientras mantiene, digamos, cierta distancia de los órganos políticos de la integración. Sí está en el Parlacén. Sí. Cuando Panamá intenta salirse del Parlacén, yo estoy de de director ejecutivo del SICA en El Salvador. Y no estaba el secretario general, don Juan Daniel Alemán, una persona realmente brillante. Y entonces el enviado de Panamá, que era el vicepresidente, tiene que hablar conmigo. Y yo todavía le pregunto, pero mire, ustedes se van a salir del Parlamento. Sí, pues yo le cuento, le digo que hay una cláusula por medio de la cual solo después de 5 años usted puede salirse. Creo que lo sabía, ¿verdad? Sí. Y me entregó a mí el documento, la nota de salida de Panamá del Parlacén. Bueno. Quiero contarle una anécdota personal y bueno, también esa era mi segunda pregunta. Usted como que la pudo ver en la bolita mágica. Nosotros como panameños, y se lo digo como canciller también, usted tiene toda la razón y así como lo percibe, así mismo es. Nosotros tenemos la tendencia a ser los panameños, pragmáticos y buscamos siempre lo que es funcional. Lo funcional. Puede que tenga mucho que ver con lo que Ángel ha mencionado del tema de que nuestra capital es la capital que está anclada, o el canal está anclado en la capital, no sé cuál de las dos es la más apropiada. Van de la mano. ¿Cómo dices? Digo que van de la mano. Van de la mano, porque créanme que esa analogía es interesante profundizarla, pero no es el tema ahora. Y como nuestra capital ha estado determinando nuestra política exterior también, a veces muy aislada de, como dice Ángel, el concepto mismo de la nación, que usted si lo ve más hacia el oeste, se parece mucho más a Centroamérica y bueno, hacia el este entonces ya vemos otro tipo de cosas, ¿no? Una mezcla distinta. ¿Qué sucede? Como nuestra participación es muy meramente y es enfocada más que todo, la fortaleza es en lo económico, sí existe un distanciamiento político. Cuando yo era canciller, finalizando, se dieron muchas presiones. Yo recibí cartas, solicitudes de muchas personas de que saliéramos del Parlacén. Yo trataba de explicarles no solo la parte del derecho internacional público de que para salir del acuerdo, o sea, existen ciertos requisitos que no se pueden dejar de contemplar. Pero el aspecto que era el más importante para mí era esa integración política. La integración política que tanto necesitamos con Centroamérica. Porque yo estoy segura, y siempre, yo adoro el quetzal, pero por ejemplo, el quetzal en Panamá se ve hasta Chiriquí. Él llega hasta Chiriquí, pero eso es lo que nos dice que somos centroamericanos. Es más, hay más panameños han visto quetzal que los guatemaltecos. Aquí lo vemos todo. No, de verdad, yo estaba en Guatemala y les digo en Panamá hay quetzales. ¿Cómo es esto posible? Le digo, sí, señores, nosotros lo vemos. Un boquete. Y yo nunca lo he visto, me dicen. Pero lo que le quiero decir es que el quetzal determina que nosotros somos centroamericanos. Pero esa integración política no se entiende en el país. Y nosotros tenemos esa teoría de que tiene mucho que ver con el modelo transitista del Canal de Panamá, que es pragmático, eficaz y, como usted lo dice, funcional, lo que funciona. ¿Cómo usted ve eso en la sostenibilidad de nuestra relación a futuro con Centroamérica, que yo la veo prosperando? O sea, en mi bolita del futuro yo veo, y si en algún momento me toca, o bueno, me tocó ya hacerlo, trazar política exterior, la hice muy enfocada en Centroamérica. Fui muy, muy activa con Centroamérica porque entendía que hacia allá se dirige. ¿Cómo usted ve eso? Dios mío.
Bueno. Vamos a hacer preguntas facilitas. Hablemos en tiempos presentes. Ok. En tiempos presentes, lo que tenemos es una integración económica donde Panamá está cada vez más dentro. Ninguna integración política. Para que nosotros podamos definir una integración política, tendríamos que pensar en tener un mecanismo o la existencia de un mecanismo como una mesa de diálogo político a nivel regional. Pero démonos cuenta que no hay ningún diálogo político a nivel regional. Hay a veces visitas de un presidente a otros, Exacto, donde se dicen muy buenas palabras, muy buenos deseos, que regularmente no se cumplen. Por ejemplo, Panamá es un hub que ahí está. La agenda política de Panamá sería convencer a los presidentes para que exista un tren rápido desde Guatemala a Panamá. Convencer a los presidentes para que exista pues unas líneas de comercio marítimo hasta Panamá, con transbordos en cada puerto centroamericano, o sea, lo que se llama cabotaje. No hay. Panamá pudiera tener la Academia Centroamericana de Marina, porque muchas veces el marinero es aquel que andaba en el puerto, casi como eran los soldados ingleses, ¿se acuerdan? Los famosos Red Coat, que los agarraban en los bares, le metían una moneda, ellos bebían, les metían sin que se diera cuenta, porque si había una moneda con el escudo inglés abajo, entonces eso significaba que querían ser de la Marina Real. Entonces los emborrachaban y les sacaban las monedas y ya después se iban 4 años embarcados. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay que insistir. Yo me recuerdo de que el cabotaje, por ejemplo, en lo cual Panamá tendría mucho interés, creo yo. Claro. Bueno, desde hace años no se pudo hacer. En algún momento se estaba pensando en hacer entre El Salvador y Costa Rica. Pero ¿qué sucede? Que el comercio centroamericano se mueve por vía terrestre. Contenedores, sí. Más o menos, yo no sé a cuánto anda ahora, pero estábamos felices cuando andaban a 18 kilómetros por hora. O sea, menos que la Pinta, la Niña y la Santa María, que hacían 24 nudos. Imagínense. O sea que, bueno, mejor no digo nada porque voy a decir una barbaridad, pero es cierto, si retrocedemos el tiempo, hasta podemos progresar. ¿Se dan cuenta de eso, verdad? Bueno. Claro. Entonces, el tren, el hub, los servicios portuarios, son la agenda de Panamá. Exacto. Las finanzas, ¿ok? Panamá es un centro financiero de primer orden mundial. La bandera de Panamá, bueno, la bandera de Panamá anda en todo el mundo en los barcos, ¿verdad? Eso usted lo mira. Usted ya en Turquía lo debe haber visto en los puertos, ¿verdad? En el Pireo me recuerdo que habían unas banderas panameños todos. Y nadie hablaba. Y nadie consulados también. Bueno, lo que quiero decir es que hay agendas diferenciadas. Entonces lo que hay que buscar no es que el otro haga lo mismo, al contrario.
es que el hub de Panamá sea el hub centroamericano, no que ahora todos los países quieren tener su hub. Así es. Cuando hay precios relativos que favorecen a Panamá. Para un nicaragüense, pero para un guatemalteco, un nicaragüense no tanto. Nicaragua tiene muy buenos precios, pero un costarricense ir a Panamá, Dios mío, es la maravilla. Se compra todo Panamá con lo que no compra en San José, sí. o compra muchísimo menos en San José. Entonces, aquí es donde tenemos que ver pues las ventajas competitivas, no solamente comparativas, ¿verdad? De Panamá, los liderazgos que puede tener en la parte económica. Sí, puedo decirles que hay una especie de ausencia política, lo cual creo que en estos momentos es lo normal en Centroamérica. En la Secretaría General del SICA, pues no hay ninguna herramienta que permita juntar y tener una mesa programática de diálogo político de los presidentes. No lo hay. Y no es tarea de la presidencia pro tempore. No es tarea. De acuerdo. Eso es más allá. Así es. No les quiero contar algo. Yo le envié a usted, Janaína, una publicación. Dos publicaciones. Sí. En la segunda hay un proyecto mío para la integración económica. Pero si usted lo lee bien, yo hago hincapié en la cohesión social. Eso es lo que se necesita en la integración. Se necesitan nuevas ventanas donde entre aire fresco para no hacer más de lo mismo. Y hay instituciones nuestras que sí, que usted las mira trabajar. Yo le decía a alguien el otro día, y lo voy a decir aquí, que es una barbaridad, que parecen bicicletas estacionarias, porque sudan, caminan, hacen de todo, pero no se avanza. No hay ideas sustantivas. No sé si me están siguiendo. Sí. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el mundo actual es un mundo sumamente incierto. La incertidumbre está a la orden del día. Ustedes saben a dónde vamos. No. Estamos, como decía, ¿se acuerdan de aquel filósofo existencialista francés, Jean-Paul Sartre? Que el hombre es un ser suspendido entre dos nadas. No sabe ni de dónde viene, ni sabe para dónde va. Estamos así. Claro, que no es bien cierto. Sí. Harari ya tiene algunas cosas que pueden contradecir perfectamente lo que yo digo, pero no lo digo bajo ese punto de vista. Lo que quiero decir es que lo que necesitamos es renovación. Y la única forma que yo encuentro, y ahí está en el documento, es a través de la cohesión social. Y ahí estoy inspirándome, me inspiré un poco en la Unión Europea. Sí. Hay que zonificar Centroamérica. Y, por ejemplo, hay toda un corredor de hambre en Centroamérica, o de pobreza, pues, que llega hasta Panamá. Sí. ¿Y por qué no priorizamos eso en la integración? Si eso le interesa a los empresarios, porque van a tener más consumidores. Todo el mundo sale bien. Y eso sería como hacer un proceso de integración económica, pero con mucho tinte político. Hay un corredor de hambre, hay un corredor turístico precioso del Caribe que no está integrado tampoco, y que lo hemos conversado aquí muchísimas veces. Ángel, no sé si tú tienes algún
¿Algún input o alguna pregunta con relación o comentario? Sí, estaba pensando también en mi experiencia contigo trabajando. Yo quería preguntarle, don Edgar, por tres países realmente, brevemente. Primero, Belice, que es un país también totalmente diferente al resto de la Centroamérica continental, que es un país hermoso también, que lo que he ido y también es parte de ese corredor turístico que no está integrado. Segundo, República Dominicana. ¿Qué hace la República Dominicana en el SICA? Eso me llama mucho la atención y cuál es la lógica. Y tercero, o sea, como que no es suficiente con lo que ya tenemos para meter otros países que además ni siquiera técnicamente son centroamericanos, ¿no? Por ahí va la pregunta. Y tercero, es El Salvador, pero particularmente El Salvador de Bukele, ¿no? Con la irrupción de Nayib Bukele en los últimos años como una figura política que ha agarrado un estatus y digamos una notoriedad a nivel mundial, y ha puesto a El Salvador y por ahí mismo a Centroamérica en el mapa con las cosas que está haciendo, que más allá de que a uno le parezcan mejores o peores, pero ha agarrado una notoriedad y le ha dado la vuelta al país. Eso es innegable, ¿no? Más allá de que se considere que está bien o está mal. Te quería apuntar por esas tres situaciones, esos tres países dentro de este contexto de Centroamérica y de la integración centroamericana. Ya dije, Dios mío, ahora ya no sé qué voy a decir. Sálvame, no, Señor, algo así. Usted siéntase libre, aquí hemos dicho de todo. Aquí hemos dicho de todo. Bueno, voy a comenzar, voy a hacer un poquito holístico. República Dominicana. Recuerden ustedes que en Centroamérica la integración como venía siendo, que era la integración económica, se sufrió grandes problemas en los años 80. En los años 80 el mundo cambió. En los años 80 vino el problema de la deuda. El problema, bueno, los años 80 son años que un pensador acá en Guatemala, un gran pensador, el doctor Ayau, que le decían el muso Ayau de una universidad, denominó de la década perdida. Miren bien cómo era los años 80 eran años para Centroamérica muy difíciles, sí, de guerras intestinas. La región se estaba desestabilizando y eso explica Contadora. Yo le voy a mandar un estudio que tengo sobre el proceso de Esquipulas 1 y 2. Ahí se recoge un poco, pero bajo mi visión, ¿verdad? Y la integración prácticamente estaba desapareciendo. Esa es la verdad. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, pues no tuvo en Centroamérica el éxito que puede haber tenido en algunos países de América Latina, como Brasil, ¿verdad? Y la integración salió de las agendas, no solamente de las agendas de los países, salió de las agendas internacionales. A mí me tocaba mucho, porque yo miraba todo lo que era cooperación, me tocaba mucho viajar y a veces me preguntaban, una vez me preguntaron en una institución multilateral en Estados Unidos, y cuando yo presenté, dije quién era, y me quedaron viendo y me preguntaron un personaje, ¿todavía existe la integración en Centroamérica? Eso da una idea de cómo tocamos fondo. El proceso de Esquipulas 1 en 1987, 1986 Esquipulas 1 y 87 Esquipulas 2, pues acuérdense que hubo grandes acercamientos de países con Centroamérica. México,
el Grupo Contador, donde estaban, ya saben ustedes quién, el Grupo de Lima después, Exacto. que se conforma después en el Grupo de Río. O sea, Centroamérica era importante. Y ahí hay mucha, ¿cómo puedo yo decir? Mucho apoyo que se recibe también de República Dominicana. Okay. La República Dominicana, en el fondo, que es un gran país, es un gran país, en el fondo es muy centroamericano, esa es la verdad. Con pensadores maravillosos, con escritores maravillosos y con una excelente economía. La República, como le llaman ellos. A mí me tocó trabajar bastante en República Dominicana y en Belice, que voy a referirme después a Belice. Cuando se hace la integración, la República Dominicana, primero el SICA, cuando se hace el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, Panamá, recuerdo que estaba ahí el presidente Endara, ¿verdad? Y andaba con su esposa, muy guapa ella también. Anamay. Exactamente. Ahí entonces se firma la integración con Panamá. Ahí hay un representante de la República Dominicana. Y después hay acercamientos, y en el momento en que el SICA se comienza a crear, pues comienza la Secretaría General del SICA, que está en El Salvador, pues comienza una integración diferente. Yo estaba acostumbrado a la integración económica, donde no necesitábamos nosotros engordar a nadie. Pero ahí políticamente se comienza a hacer se comienzan a dejar las dietas que puedan haber existido en función de políticas económicas y se adopta un régimen de ¿cómo le podría llamar? De tener muchos observadores internacionales, y es República Dominicana la que pide después pertenecer al SICA. ¿En qué año iniciaron, se hicieron ellos parte? No me recuerdo exactamente en este momento, pero puede haber sido ahí por el 2000, en 1991, como en el 96, 97. Exacto. Así es, ahí estaba ya la República Dominicana. Ahora bien, República Dominicana, lo que le interesa es la integración política. No le interesó la integración económica. ¿Por qué? Porque no tiene fronteras con Centroamérica. Claro. ¿Ok? Y ahí se ha quedado realmente. Ahí está. No participa en el Parlamento centroamericano. Se sabe que se han celebrado varias reuniones del Parlamento en la República Dominicana, pero pueden mandar observadores de vez en cuando, pero no participa como participa Panamá. Es una economía fuerte, compite con nosotros en turismo, lo cual está en línea con lo que usted decía, Janaína, que es, Janaína, yo le pongo el Janaína por brasileño. No, es que así es, porque es brasileño, así que es Janaína. Pocos lo pronuncian también. Sí. Bueno, competimos en turismo, tenemos una Secretaría de Turismo Centroamericana, el SITCA. Sí. Pero aún así manejamos diferentes tipos de turismo. Por ejemplo, en Panamá, pues en Panamá hay mucho turismo. Bocas del Toro es una maravilla. Bueno,
Ciudad Panamá atrae no solamente porque es muy linda, sino también por el panameño, esa alegría de vivir, esa, bueno, iba a decir chuleta, pero mejor no digo, ¿verdad? También decimos chuleta, sí. Y no hemos conseguido realmente presentarnos con una oferta unificada. De acuerdo. Que le digan a uno que viene y que va a visitar 3 balnearios, pues eso no miro yo que sea una oferta unificada. Me parece que hay algo más. Hay que hacer ofertas que realmente muestren también la parte cultural. Por ejemplo, Guatemala tiene mucho turismo que se queda en Tikal. Sí. Mucho turismo que se queda en la Antigua por su ciudad colonial, que la mantiene patrimonio de la humanidad. Y bueno, ahí hay mucha tela que cortar todavía. Cuando es la adhesión de la República Dominicana al SICA, yo hice la misma pregunta. Porque había trabajado un programa grande, que inclusive lo hicimos en Panamá, sobre mercado laboral. En Panamá me tocó trabajar con el Mitradel, ¿verdad? Que en aquel tiempo estaba bueno, había muy buena gente, me imagino que todavía, muy capaz. Y con la Fundación del Trabajo hicimos muchas cosas también. En la Dominicana también lo hicimos, pero somos, si bien la cultura es muy parecida, pero las reacciones a veces son diferentes. No sé cómo decirlo, o sea, en el fondo el Caribe tiene una identidad. Sí, exacto. Correcto. Y nosotros no tenemos una identidad propia centroamericana, salvo, como le digo, cuando estamos en el exterior y nos dicen o nos preguntan. Sí. Eso mismo pasa con Belice. Belice, para comenzar con Belice es un país muy pequeño. Pues yo no sé cuánto estamos hablando, pero Belmopán, la capital, en aquel tiempo que yo trabajé por ahí, tenía 16,000 habitantes. Ciudad Belice, pues podía tener, no sé, 90,000, o sea, no sé. Pero en total había como menos de 300,000 beliceños. ¿Se dan cuenta? Entre los cuales se contaban muchos migrantes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Uno va a Belice y por más que ellos hablen en otro idioma, sus nombres son castizos. Sí. ¿Verdad? País muy rico, pero también un país muy pobre. Recibe subsidios de Inglaterra y tiene un conflicto territorial con Guatemala. Que además ya Guatemala ha superado mucho en parte esto a raíz de la decisión de la Haya, pero ellos no. Sí. Porque ellos pudieran tener perfectamente, ni siquiera lo tienen, tratados de libre comercio con Centroamérica, ¿verdad? No lo tienen. Ah, ok. Usted va a Belice y compra productos ingleses más caros. O sea, pudiéramos tener ese tipo de acercamiento. Lo que sí es que Belice sí está en el SICA, pero no en la integración económica. Yes. Estaba diciendo es la integración en la diversidad. El otro caso es El Salvador. Yo creo que en estos momentos el presidente de El Salvador, el señor Bukele, es una figura mundial. Es una figura que está, si ustedes se meten a YouTube, van a encontrar en cualquier página de YouTube, ahí está el presidente Bukele
sobre eso. Hay un proyecto en El Salvador muy importante. Están haciendo grandes construcciones de infraestructura. Se ha convertido en un receptor de turismo joven. Todo eso que están haciendo con el surf, por ejemplo, es impresionante. En materia económica, bueno, no las tienen todas consigo, pero bueno, yo no puedo decir nada. Es un país centroamericano muy importante, generador de ideas. Dicho sea de paso, la única propuesta jurídica para la integración que existe la hizo el señor vicepresidente de El Salvador. Es un país integracionista. Ulloa. Ulloa los hizo. Ha sido un eterno, yo digo, believer en la integración centroamericana. Le ha dedicado muchísimo y he sido testigo de su gran conocimiento y su trabajo en el tema. De hecho, fue mucho él la inspiración para nosotros seguir interactuando y él trataba de verdad, tenía esfuerzos bastante grandes de incluir siempre a Panamá, de considerarnos, de ser parte, ¿no? Lo viví y soy testigo de eso, es cierto. Y le han dado bastante prioridad al SICA. Ángel, bajo este gobierno. Sí, bajo esta... Así es. Porque yo siento que él sí entiende, el presidente Bukele, y usted me puede corregir, porque probablemente usted sabe mejor, entiende y ha querido, de hecho, tomar un rol de liderazgo que tal vez pudimos haber tenido nosotros en Centroamérica. Creo que en algún momento empezó a hablar de esa integración y de cómo Salvador pudiese jugar un rol preponderante. O sea, él entendió el rol geopolítico de ellos. Y yo a veces siento que ellos sean el único país, creo, de Centroamérica que no tiene Caribe, los obliga de alguna manera en querer esa cohesión. Porque por muchos momentos cuando nos reuníamos hablábamos mucho de nuestro Caribe común, y usted lo habla, los caribeños tienen una cultura muy específica. Así es. Nosotros muchas veces nos sentimos muy caribeños, o sea, es una cosa, y Panamá se dice que es la única ciudad caribe en el Pacífico, obviamente por la gran influencia de los caribeños que vinieron a construir el canal, el ferrocarril, que en algún momento ya fueron diseñando nuestra cultura, con cosas distintas que no tienen otros países centroamericanos, pero el hecho de que Salvador sea el único país de Centroamérica que no tiene el Caribe, los hace a ellos, los obliga de alguna manera en método de supervivencia a integrarse muchísimo más. Esa es mi lectura más o menos. Y creo que sí, que la experiencia con ellos ha sido muy fascinante. Han dado mucho impulso, han traído ideas muy interesantes, innovadoras al sistema de integración. Claro, ellos, en algún momento yo he dicho que ellos son los más integracionistas de América Central. Incluso en la historia, ¿verdad? Porque el padre Matías Delgado, con todo esto tocar de campanas, llamando a la independencia, es muchísimo antes de la independencia nuestra. Yo ya estaba en eso. Pero hay toda ¿cómo puedo decir yo? Un olvido de lo que la integración puede darle a Centroamérica. Actualmente, como ya lo hemos dicho, vivimos un mundo de incertidumbres. Y ya ven ustedes qué sucede ahora. Pues se aprueba el paquete en el Senado de Estados Unidos y ahí viene un 1% de tax para los migrantes, para enviar sus remesas. Yo miro esto con mucha pena porque
Una vez que ya está establecido, y ahí está el verdadero problema, ya se estableció el impuesto. Las tasas después pueden variar, ¿eh? Ujú. Ajá. Ya establecido como dicen, a golpe dado nadie se lo quita. Eso es un dicho muy guatemalteco, ¿verdad? Que a golpe dado, ya no se puede hacer nada, no te lo puedes quitar. Y eso es lo que está sucediendo con las remesas. Sí. Yo sé que hay instituciones que se miran desde Panamá. Yo, como les dije, hicimos allá un programa de diálogo social muy interesante con sindicatos, sociedad civil. Mira, interesantísimo aquello. Bueno, Sí. Muchos sectores panameños ven a algunos de las instituciones de integración como ineficientes y costosas. Pues la verdad es que no son ineficientes ni son costosas. Eso es relativo. Y quería unir las cosas con algo que usted dijo ahí, Janaína, pero no sé exactamente en este momento. Estoy recordando porque lo dijo al inicio. Y la verdad es que la permanencia en el SICA permite mantener canales de comunicación, canales diplomáticos. De hecho, la diplomacia centroamericana antes se hacía mucho en el sistema de integración. Se está perdiendo ese anillo Así es. que había, ¿no? Y había una representación regional y aprendíamos todo, de todo eso se continúa haciendo con los proyectos regionales. Entonces yo estoy muy preocupado en que dentro de toda esta incertidumbre que tenemos, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, ustedes pueden ver cómo el grupo de los BRICS está creciendo día a día. Hoy estaba leyendo las noticias. México estaban recibiendo no sé cuántos aviones Embraer de Brasil, aviones de guerra brasileños. Entonces digo yo, como que no está habiendo una desviación de comercio con Estados Unidos. Claro. Estamos vinculándonos más. ¿Y qué estamos esperando en Centroamérica? ¿Sí? De acuerdo. Somos gobiernos que cada uno piensa de una manera, pero necesitamos líderes, porque no hay voluntad política para hacer nada. Estamos en el aire. De acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que ver que el futuro nos exige mayores integraciones, o como le llamen ahora, o como sean después, como podamos llamarle una integración del Pacífico. Ustedes se han puesto a pensar en lo que significaría tener grandes proyectos del Pacífico desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Uf. Sí, impresionante. Lo hay. Hay países que ya tienen. Perú con Costa Rica, Colombia, Ecuador, ahí tienen algo de eso. Algo muy importante, ¿eh? Pero nosotros no nos hemos percatado de que muchas veces de la riqueza que tenemos. Yo estoy, señor Chamorro, convencida, y lo estuve siempre y lo voy a seguir siempre ponderando, de que el futuro de Panamá, o sea, el Panamá que le llamamos nosotros el 3.0, porque nosotros tuvimos varias etapas, ¿no? La parte obviamente la parte de España, donde Colombia también tenía control, la capital no determinaba su giro, la parte de los 100 años de Estados Unidos, y luego esa etapa que sigue después, este Panamá 3.0 y ya yendo al 4.0, estoy convencida que es Centroamérica. Y existen muchas
y cuando digo Centroamérica estoy hablando de la integración política también. El liderazgo que quiso Bukele en algún momento tomar, no es que le corresponde a Panamá, pero sería muy orgánico para Panamá, que es un país anfictiónico, donde todos se reúnen y todos hablan. Entonces, yo creo que hacia allá apuntamos, por eso este programa era sumamente, de verdad lo he estado soñando hace bastante rato, le estaba comentando a Ángel, también sueño con la geopolítica del Caribe, porque siento que allí la suerte está de que nuestro país se sienta tan caribeño. A veces decimos que nos parecemos más a los dominicanos que los ticos. O sea, es ese toque caribeño que tiene Panamá muy especial. Y sobre todo esa capacidad de integrar tantas cosas a la vez, también nos dan la oportunidad de ayudar a hacer ese puente con Centroamérica. Porque, honestamente, como le digo, somos tan centroamericanos como el Quetzal también. Y con esa frase quiero agradecerle, porque la verdad que su experiencia, perdone si le hicimos muchas preguntas difíciles, pero es que sabíamos que usted se conoce la trayectoria muy bien y tuvo que haber hecho ya en sus escritos un análisis bastante profundo de hacia dónde poder ir. Yo solo le veo el futuro, porque la realidad se impone al final, el futuro muy prometedor, y agradecerle de mi lado, obviamente, de Ángel, por participar, por darnos esta oportunidad. Nosotros estamos empezando en esto, pero nos parece que es un aporte muy positivo a Panamá también, la juventud sobre todo. Hoy estábamos viendo nuestras gráficas de quienes nos ven más, y originalmente cuando iniciamos este programa pensamos que iban a ser los señores mayores de 60, y parece que no, somos más populares con los jóvenes que con los mayores. No sé si es que somos muy disruptivos, que no nos quieren tanto los señores mayores, pero bueno, nosotros seguimos allí y creemos que el aporte que estamos dando a la juventud también de nuestro país es muy importante. Así que de verdad que le agradezco muchísimo, me siento muy honrada de que usted nos haya acompañado hoy, y no sé si Ángel quiere darle unas últimas palabras también para despedirlo. No, yo también agradecerle, ha sido un honor conversar con alguien que sabe tanto de un tema que creo también coincido para Panamá es si algún día Panamá se va a tomar en serio su propio desarrollo y su futuro, yo también creo que tiene que mirar hacia Centroamérica. Eso es no solamente es una gran deuda, sino que tiene todo el sentido del mundo para Panamá. Así que ojalá eso suceda, y si no, bueno, aquí seguiremos debatiendo de eso. Ha sido la verdad que un honor hablar con alguien que sepa tanto de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cuenten conmigo en el futuro para lo que quieran. Por supuesto. Y en estos momentos estoy metido en un estudio económico sobre las economías centroamericanas, y ahí está Panamá, ¿eh? O sea que estoy al tanto de algunas, como podría decir yo, problemas económicos que pueda tener cada país. No son solo económicos, son políticos, son de todo tipo. Lo sé, y mineros también, de minerales. Son existenciales ya en este momento. Esa es la palabra, existencial. Yo estoy convencido que la integración, después de tantos años en esto, es el camino. Sí. Estoy convencido que en algún momento tiene que haber una voluntad política, querramos nosotros o no querramos, porque las circunstancias, las alternativas internacionales que nos van a quedar pueden ser muy pocas, porque saben, somos muy pequeños. Hay que ir pensando en cómo podemos nosotros integrarnos más, tal vez con una integración diferente, ya no de arriba hacia abajo, sino una integración de hacia abajo hacia arriba. Y eso es, como yo les dije, la cohesión social. Trabajar sobre temas prioritarios. Recordemos que el paso de un programa de cooperación económica, por ejemplo, yo soy economista, ¿no?, hacia una integración, solo lo pueden hacer las políticas comunes.
Y las políticas comunes no es la suma de países, sino cuando estas políticas son hechas dentro de criterios de integración. Hay un programa muy interesante de SIECA que yo les diría que sería interesantísimo verlo, que es un programa centroamericano de movilidad y logística. Creo que este programa es una señal de los tiempos que pueden venir. Y además, tenemos que pensar en grande. Algunos piensan que nos quedamos en la gran patria centroamericana. No, quedémonos en el gran desarrollo centroamericano. Con equidad, con todo lo que esto significa, y sostenibilidad. Yo ahí voy a terminar y les quiero agradecer a ustedes, que además son dos personas encantadoras, y les quiero decir algo, he aprendido y eso me encanta. No, gracias. Ha sido Nosotros mutuo. estamos aquí aprendiendo. Yo estoy riéndome porque todo lo que ustedes dicen me es como música para mis oídos, ¿no? En Pero algún qué momento bueno. y para Ángel también. Pero bueno, muchísimas gracias. Si vienen Buenas a noches. Guatemala, me llaman. Yo acabo Ok, de venir seguro. allá. Para la próxima le aviso. Le aviso. Un fuerte abrazo a ustedes y a todos los que nos están viendo. Buenas Muchísimas noches. gracias, Edgar. Vaya Chao. pues. Nos vemos. Bueno, fascinante, fascinante. De verdad que sí. Conversamos tanto de temas que ya en algún momento habíamos visto y que queríamos tocar base con alguien que tuviese la experiencia. Ricky, ya que hacemos todos los líneas de fuego, un update de la situación, y hablando de la integración, de la situación, cómo está en Bocas del Toro. La última vez que hablamos, nos hiciste nos hiciste un recuento de lo que estabas viendo, lo que estabas viviendo, y justo al día siguiente se dio el estado de emergencia. Creo que, ¿verdad? Fue justo al día siguiente. No fue exactamente al día siguiente. Al día siguiente Se anunció. Al día siguiente se dieron los eventos que llevaron a la precipitación del estado de emergencia. O sea, al día siguiente, literalmente menos de 24 horas después que conversamos, se dio todo no sé cómo llamarlo, apocalipsis en Changuinola. Nosotros desde la isla, obviamente, pues lo vimos con terror, porque nosotros somos los más cercanos, pues, de todo el país. Prácticamente estamos separados por agua, pero obviamente la situación, si tú vives en Isla Colón, sabes lo cerca que está la tierra firme, pues, Almirante, Changuinola, etcétera, no solamente geográfico, sino también socialmente y todo, ¿no? O sea, es la misma provincia. Y ver esos videos en tiempo real, esos lives, esos reels, y obviamente no todos los grupos de WhatsApp, llenos de videos de cosas que yo solamente había visto en zonas de guerra. O sea, escenas, ¿sabes? Yo creo que hace mucho tiempo, sobre todo después de la pandemia, que en Panamá se están dando gradualmente cosas que nunca pensamos ver, al menos del 89 para acá. Y cada día son más. Entonces yo creo que esta fue una, pero hemos ido viéndole primero las orejas, después los ojitos, después la boca, y el lobo poco a poco nos va tragando. Y yo creo que ese es como el contexto mayor, ¿no? Ese es el big picture de lo que está pasando. Yo dudo que haya algún panameño que no se sienta que está pasando. Ya las orejas se las vimos hace rato, hasta los dientes. Yo creo que ya no está mordiendo el lobo. Y bueno, eso fue el jueves. Ver, ¿sabes? Comercios, amigos tuyos. Yo escuché la voz de un amigo mío en una narración de cosas horribles, pues, o sea, cuando entraron al aeropuerto, por ejemplo, en Changuinola, cómo corrían los policías, cómo ver en vivo cómo destruían
el aeropuerto, cómo vandalizaban Sinaproc, no sé qué, o sea, ver cómo ardía el fuego al lado de una estación de policía, de una estación de gasolina, de una Terpel, o sea, todo eso, verlo y saber qué está pasando aquí mismo, se te queda, ¿sabes? Es como que, ¿sabes? Todas estas cosas que yo, por ejemplo, nada más había visto en otros países, y Claro. que como hablamos con Tito, no siempre tienes el lujo de irte, siempre tienes el lujo de volver. Ahora la estás viendo en tu país y además, en mi caso, en tu propio patio, ahí mismito, y en la mente de toda la gente de la isla, pues obviamente estaba, esto puede venir para acá. ¿Cómo sabemos que esto no viene para acá? ¿Cómo sabemos que esta noche no me saquean mi lugar? Mañana no me saquean mi negocio. Así que eso fue ese día. Al día siguiente se declara el estado de emergencia y yo tenía mis dudas de cómo exactamente lo iban a declarar, ¿no? Cubriendo qué. Al final, pues, pintaron con brocha gorda y lo declararon a nivel de la provincia completa. Yo obviamente nosotros aquí no tenemos información de adentro para saber cuál fue el motivo de declarar la provincia completa, o sea, los 4 distritos, cuando el problema solamente era en 3. Creo que inicialmente fue Changuinola, ¿verdad? Y luego entonces ya lo fueron extendiendo. No, o sea, el estado de urgencia, o sea, el que se declaró el viernes, bueno, ese día fue la provincia entera. Claro, okay. Entonces, bueno, yo no sé cuál es la lógica, y obviamente, como no sé cuál es la lógica, tampoco puedo decir si no puedo tener una opinión, pero la realidad es que durante esa semana o esos 10 días que duró, a nivel de comportamiento, la policía o el ente, ¿cómo se llama? El estamento de seguridad en la isla no tuvo absolutamente ningún comportamiento fuera de lo normal con la gente de la isla. O sea, no cambió para nada, a pesar de que nosotros estábamos cubiertos por este estado de urgencia a nivel legal. Lo que sí nos afectó directamente, más allá de los daños indirectos de lo que pueda pasar en tierra firme, fue que a las 8:00 y 9 de la noche el viernes, de repente, todo el mundo entrando en pánico de nuevo porque el internet se está cayendo. Claro. Y a nadie le avisan, a nadie le dicen nada. Tú tienes un negocio, tienes cuentas abiertas, gente que te va a pagar. Imagínate que tú estás comiendo en un restaurante, tú no pagas en el momento que te traen el plato de comida, ¿no? Y bueno, obviamente todo el mundo paniqueando, cierra las cuentas, porque si no, ¿cómo le cobras a los clientes? Y todo el mundo, bueno, y además que los que ya sabíamos lo que significaba, porque ese día que el último capítulo, yo acababa de pasar por el tema de que se había caído el internet por los enfrentamientos, por un daño infraestructural. Entonces ahora políticamente se toma la decisión de dejar a la provincia entera sin internet, y eso pues también, no solamente fue el pánico en el momento, sino no solamente cobrar a los clientes o cualquier cosa, sino además, ¿cómo me comunico? ¿Sabes? ¿Qué hago? O sea, imagínate un hotel, por ejemplo, que al día siguiente tiene reservación, tienes que manejar reservaciones, tienes clientes que tienen que hablar, o sea, lo que sea, o sea, todo lo que puede pasar. Imagínate que yo me iba a mi casa y me daba un faracho. ¿A quién llamo? Me muero, pues. Y eso, extrapolalo a todos los habitantes de la provincia de Bocas del Toro, pero hago énfasis en el distrito de Bocas del Toro, pues el distrito insular, porque ahí no estaba pasando absolutamente nada que justificara tomar una decisión como esa. Y luego, otra cosa que llamó mucho la atención, y esto lo estoy contando solamente con la experiencia de vivirlo, fue que prácticamente desde el primer día se escuchó a la SEP de muchas maneras especificar que las cuentas corporativas no deberían haberse visto afectadas. Claro. Y eso es una definición bien clara. O sea, tú en tu casa tienes una cuenta de internet residencial que está a nombre tuyo, y tú en tu negocio tienes una cuenta corporativa que está a nombre de una empresa que tiene un RUT. Y eso en el sistema, yo estudié ingeniería en telecomunicaciones. Eso en el sistema son dos cuentas completamente diferentes, al igual que una cuenta de ahorros y una cuenta corriente en un banco no son lo mismo ni se comen con los mismos cubiertos. Entonces, eso pasó, la SEP lo dijo muy claramente, y sin embargo, las dos compañías grandes de telecomunicaciones tumbaron todas las cuentas. Y eso llama mucho la atención, primero porque la factura electrónica es ley de la República. Entonces, ¿cómo tú vas a facturar si no tienes internet? Claro. Bueno, segundo,
Sí, pero yo creo que los gobiernos tienen que tener la capacidad de hacer dos cosas a la misma vez, ¿no? Por No supuesto. solamente hacer lo que tienes que hacer en tierra firme, sino tomar las previsiones y decir, oye, le vas a tumbar el Internet a los comercios, ¿qué hacemos con la parte fiscal? Porque claro, obligaste a toda una provincia, pero sobre todo a un distrito donde no estaba pasando nada y donde no querías que pasara nada, además porque no quieres que se te caiga el turismo, ya en lo caído que está. Quieres que siga la actividad comercial, pero sin embargo no tienes internet. Entonces obligas a todo el mundo a pagar en cash, lo que aumenta, vamos a decirlo, significativamente, por no decir totalmente, la evasión. Entonces la pregunta es, una de las preguntas que yo tengo es, bueno, ¿qué va a hacer la DGI o el Ministerio de Economía y Finanzas al respecto de esto, ¿no? Tienes 5 días mínimo, 5 o 6 días enteros donde ningún ningún comercio en Bocas del Toro, ninguna transacción en Bocas del Toro se pudo hacer electrónicamente. ¿Cómo vas a hacer para saber que tienes que cobrar? O sea, eso primero, ¿no? Y luego, yo no sé hasta qué punto, para eso, solamente la parte comercial. Ya luego la parte de haber tumbado el Internet, pues yo no sé, tú eres especialista en derecho internacional o etcétera. Yo ahí no me meto, no sé. Sí estuve sometido al riesgo de que si a mí o a cualquier persona que vive en esa provincia, a ti te pasaba algo, no te podías comunicar, ¿no? Para que te llevaran al hospital, para que nada. Pero esa fue la experiencia de haber vivido esos 7, 10 días. Bueno, el que vende o vendía antenas de Starlink se hizo millonario. Sí. Elon Musk nos salvó, hay que decirlo. Yo ya al día siguiente había comprado una antena Starlink. Yo creo que esto obviamente también va a ser un golpe grandísimo para los carriers de telecomunicaciones, no solamente por el descuento que van a tener que hacer a todo el mundo, sino porque como residente de la provincia de Bocas del Toro, yo no confío más nunca en esas compañías. Más allá de que el gobierno tome la decisión o no tome la decisión. O sea, estamos viviendo en un mundo donde esta idea del apocalipsis zombie, que es como un concepto que se usa para englobar precisamente este tipo de situaciones surrealistas que nunca pensamos que se iban a dar, que sobre todo han venido pasando desde la pandemia, porque lo de la pandemia fue surrealista también, que te cerraran tu negocio porque el Estado quiere. Eso no estaba en el pacto social de ninguna empresa, ni dentro de los seguros, ni dentro de nada. Entonces, venimos viviendo situaciones del apocalipsis zombie desde hace 5 años y ahora yo, por lo menos en mi empresa y hasta en mi casa probablemente, pues Starlink tiene que ser parte. Porque bueno, claro, si lo tumba Elon Musk o porque tumbaron el satélite. Pero aunque sea, estás en un nivel de jurisdicción que va más allá de la jurisdicción territorial panameña, y eso es me parece muy típico del mundo y de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Muy, muy interesante. A mí también me parece interesante. De hecho, yo no soy experta en ese tipo de derechos, pero lo que sí se ha comentado es que tal vez la interpretación misma del estado de emergencia fue muy amplia. Yo te agradezco mucho, como en todos los programas, que nos has estado no solo reportando, sino analizando de manera profunda la situación. Eso es una cosa es reportar, otra cosa es mostrar videos y otra cosa es ya, con el entendimiento y el conocimiento que tú tienes del área, poder profundizarlo en la realidad del país, o sea, integrarlo en la realidad del país, que me parece muy valiosa para todos. Porque existe muy poco de ese análisis con relación a Bocas del Toro. Así que yo espero que nos sigas diciendo. Tendremos otro programa el jueves. Bueno, normalmente son cada 2 miércoles, pero este será el próximo jueves, de más arriba. El 17. El 17, y entonces podremos ver otros temas. Yo creo que vale la pena dedicar un solo programa a este tema específico, pero en la profundidad, o sea, detalles, el origen. Y lo hemos dicho muchas veces, aquí no hay nada nuevo. Pero es que nos gusta profundizar en eso porque yo creo que entre más lo digamos, más se va a estar creando la conciencia de hacia dónde estamos yendo. Y tú, finalizo con esto porque ya nos hemos extendido como siempre. Tú no habías visto lo que viste, pero sí lo viste, pero lo viviste de una realidad distinta. Eras un niño en la invasión, que ya lo hemos hablado. Es esta generación la que le corresponde ver ahora en retrospectiva, porque es un ciclo nuevamente. Así que agradecida nuevamente, gracias a todos los que se mantuvieron hasta el final. Y
y hasta el próximo, pues. Hasta el próximo. Y ya Ricky no está en Boca, va de huella. Yo sigo aquí en Panamá. Para el próximo sí estoy en Bocas. Ah, no, No, voy a estar en la pues. ciudad, voy a estar en la ciudad, voy a estar en la ciudad. Así que a lo mejor lo podemos hacer juntos. Así es. Dale, pues. Ok, buenas Nos noches. vemos. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Buenas noches.